Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. TV, presentamos Historia de la Literatura, episodio número 30. La lírica y la épica en tiempos de Felipe II. El Renacimiento europeo se nacionaliza entre nosotros, fundiendo los elementos venidos de fuera y la tradición nacional en síntesis armoniosas que personalizan y distinguen al Renacimiento español entre todos los demás. Felipe II, el monarca fundador del Escorial, preside políticamente esta época, y de su severa personalidad parece derivarse el matiz de noble austeridad y reposado clasicismo, que caracteriza a las figuras más representativas de su tiempo, en las artes y en las letras. El idioma, escribe Menéndez Pidal, alcanza su edad adulta como lengua española de todo el país. La lengua hablada adquiere los caracteres fonéticos que hoy se la distinguen. La lengua escrita produce la modalidad sin duda más hermosa que jamás se escribió en España. En literatura florecen los grandes místicos. La novela pastoril sustituye a las de caballería. Se imita a los clásicos en la poesía épica, y la corriente italianizante, plenamente españolizada, produce la espléndida obra poética de Fray Luis de León y Fernando de Herrera. Ambos poetas encabezan respectivamente dos modalidades de nuestra poesía lírica en la segunda mitad del siglo XVI. La escuela salmantina, clásicamente sobria en recursos expresivos y de graves contenidos filosóficos o religiosos, y la escuela sevillana, en que predominan los valores formales, estilo brillante, lenguaje sonoro y recargamiento ornamental. La lírica. Fray Luis de León. Nació el gran poeta y humanista Fray Luis de León en la villa de Belmonte, Cuenca, en 1527. Estudió en Madrid y en Valladolid, y joven aún ingresó en la Orden de San Agustín. Se graduó de bachiller en Toledo y de licenciado y maestro en teología en Salamanca. Nombrado catedrático de dicha universidad, la rencilla entre profesores y las opiniones sobre el texto de la Vulgata motivaron su procesamiento por la Inquisición. 5 años permaneció en la cárcel, hasta que absuelto volvió a la universidad, y se le restituyó a su cátedra, que él renunció generosamente, en el que entonces la regentaba, otorgándosele otra, y ganó la de filosofía moral, y más tarde la de Biblia. Llevó a cabo la edición de las obras de Santa Teresa, y comenzó a escribirla, La vida de la Santa Reformadora. Nombrado provincial de su orden, murió a los pocos días en Madrigal de las Altas Torres, en 1591. De carácter vehemente, pero gran amigo de la paz y de la amistad, soportó con entereza y gran alteza de miras la persecución. Ya en vida gozó de extraordinaria fama, no precisamente por sus obras poéticas, casi desconocidas, sino por su extenso y profundo conocimiento teológico y científico, y por sus tratados escritos en latín. Hoy, en cambio, debe su altísima reputación a sus obras castellanas en prosa o verso. Obra en prosa. La más importante de sus obras en prosa son las siguientes: De los nombres de Cristo, La perfecta casada, Comentarios del Cantar de los Cantares y exposición del libro de Job. El Tratado de los Nombres de Cristo de 1583 es la obra cumbre de la prosa de Fray Luis de León, y para algunos el libro mejor escrito en prosa española. Se trata de un comentario a 14 nombres que se aplican a Cristo en la Sagrada Escritura, como Pimpollo, Camino, Pastor, Monte, Rey, Brazo de Dios, Cordero, etc. Está expuesto en forma de diálogo, que se desarrolla entre Marcelo, Fray Luis, Sabino y Juliano. Son bellísimas las descripciones del paisaje, la glosa del texto bíblico y las reflexiones filosóficas. En La perfecta casada expone los deberes de la esposa cristiana, parafraseando en estilo jugoso, elegante y sencillo el último capítulo del libro bíblico de los Proverbios. La traducción y bellos comentarios del Cantar de los Cantares es cronológicamente la primera de sus obras en prosa, en 1561 se cree.
dirigido a una religiosa salmantina y divulgado contra la voluntad de su amor. Fue uno de los motivos del proceso inquisitorial. Traducciones y comentarios es también la exposición del libro de Job, pero de tono distinto. La propia experiencia le ayuda a penetrar en el misterio del dolor humano y en la providencia divina, identificándose con el sufrimiento y resignado personaje bíblico. La prosa de Fray Luis de León. Fray Luis de León cuidó extraordinariamente su prosa, partidario del uso de las palabras sencillas y prendado de la sublime llaneza de Santa Teresa, quiso que el idioma español alcanzara la perfección y equilibrio de la lengua clásica. En este sentido, escribió en el prólogo del libro tercero de los Nombres de Cristo, una de las más bellas apologías a la lengua castellana. Su escrito es, pues, fruto de la reflexión y del depurado estudio de las posibilidades expresivas del lenguaje, lo que produjo una prosa que es prodigio de armonía musical y orden, de acuerdo con los criterios renacentistas. Obra en verso. En su producción poética hay que distinguir también entre las traducciones y las poesías originales. Fray Luis tradujo, entre otros, a Petrarca, Píndaro, Virgilio, Horacio, además de algunos salmos. Consiguió asimilar por completo el espíritu de la poesía hebrea y clásica y logró trasvasarlo a sus versiones, que generalmente nada tenían que envidiar a los modelos. Su obra poética original es como la de Garcilaso, muy reducida, pero de calidades tan excelsas que la hacen de lo más lograda de la lírica castellana. Escritas sus poesías en el momento de persecución o de intensa emoción religiosa o patriótica, inspiradas por el espectáculo sublime de la naturaleza o caldeadas por el fuego de la amistad, late en toda una impalpable aliento y temblor emocional que imprime en ella un sello inconfundible. Así, por ejemplo, la titulada Profecías del Tajo, imitación de Horacio en el Vaticinio de Nereo, Vida retirada, famosa paráfrasis de Beatum Ille, Horaciano, Noche serena en la que la belleza de cierto estrellato le hace sentir más hondamente la pena de desterrado en este mundo, a Salinas, elogio de la música y de sus efectos elaborados del alma, en la Ascensión y Morada del cielo, de tema religioso donde vuelve a oírse sus lamentos por la ausencia del pastor divino, a Nuestra Señora, grito angustiado del doliente ánimo de un poeta en desamparo. La poesía de Fray Luis de León. Fray Luis no publicó sus poesías y, según confesiones propias, difícil de aceptar totalmente, ni siquiera las tuvo en gran aprecio, pues alude a ellas como a obrecillas que en la mocedad y casi en la niñez se le cayeron como de entre las manos. El concepto de la consonancia y armonía del mundo, que tiene su centro en Dios, dice Damos Alonso, preside la ideología y la poética de Fray Luis. Hacia la armonía y la consonancia tendió siempre su apasionada alma, pero lejanos del paraíso entrevisto, fue arrebatada en un remolino de rencores. Entre armonía y desarmonía se polariza todo el arte de Fray Luis. Por eso su tema predilecto es el cielo, la nostalgia de la otra vida, lejos de este doloroso destierro, la noche serena y el cielo azul purísimo de Castilla, la divina música del ciego Salinas, la ascensión del Señor, la envidia emponzoñada de sus émulos, son otros tantos motivos que le hace supeditar por aquella morada de grandeza, templo de claridad y hermosura. Su estilo poético es extremadamente sobrio en recursos ornamentales, su lenguaje es sencillo y casi sin cultismo, y muy parco en el uso de adjetivos. La densa brevedad y el sentido de la contención que aprendió en Horacio le coloca en la cima del clasicismo, pero con reducidos materiales poéticos logra alcanzar siempre el máximo de tensión lírica y conceptual, la perfecta compenetración de fondo y forma y el prodigio del equilibrio y suave dulzura nostálgica que se concentra originariamente en la breve molde de la estrofa llamada lira.
Fray Luis de León es el escritor más representativo del Renacimiento español, porque nadie como él supo conjugar la esencia clásica con el espíritu cristiano. Platónico, horaciano y virgiliano, es también alma hebrea, porque de él la Biblia principalmente se nutrió su inspiración, y sobre todo, poeta cristianísimo. Él realizó, dice Menéndez Pelayo, la unión de las formas clásicas y del espíritu nuevo, presentido más no alcanzado por otros espíritus del Renacimiento. Otros poetas de la escuela salmantina. La tendencia a la sobriedad clásica, la inspiración horaciana, distingue a un grupo de poetas castellanos que coinciden en este modo con Fray Luis de León, sin ser propiamente discípulos suyos. Francisco de la Torre, delicado cantor de temas amorosos y bucólicos, cuyas obras fueron editadas por Quevedo como modelo de perfección anticulterana. Francisco de Figueroa, autor de eglogas, sonetos y canciones, donde se perciben ecos de la poesía italiana, además de la de Horacio y Garcilaso. Francisco de Medrano, de Sevilla, pero muy salmantino. Por la clásica gravedad de sus versos, es el mayor de nuestros poetas horacianos. Poeta sevillano, Herrera. Fernando de Herrera, 1534-1597, es el principal representante de la escuela sevillana. Nació en Sevilla, fue clérigo de órdenes menores y pasó toda su vida en la misma ciudad, dedicado a la poesía y al estudio. En el palacio de los condes de Gelbes conoció a la condesa doña Leonor de Milán, que fue la dama inspiradora de casi toda su producción amorosa. Allí también conoció y trabó amistad con Juan de la Cueva, Baltasar de Alcázar y otros poetas. El tema patriótico junto con el amoroso ya indicado constituyen dos ricos materiales de inspiración poética para Herrera. Poesía amorosa. Sus poemas eróticos, canciones, elegías y sonetos tratan invariablemente el tema de su amor idealizado. Verdadero culto platónico a la condesa de Gelbes, designada por él como los nombres de luz, lumbre, estrella, etc. Hay en esta poesía huella de poetas latinos, de Ausias Mann y sobre todo de Petrarca. Herrera une así su fama a la de los grandes poetas cuya musa se consagró con perseverante continuidad a una persona ausente y muy distinta de las clases sociales a la que pertenece su rendido admirador. Poesía patriótica. La vena patriótica arrancó al poeta sevillano algunos de sus más solemnes y encendidos versos. En la canción por la victoria de Lepanto imita el canto de agradecimiento de Moisés después del paso del Mar Rojo. Parecidos recursos bíblicos y clásicos, aunque muy personalmente expresados y sentidos, se hallan en la canción por la pérdida del rey don Sebastián, la canción a don Juan de Austria, al santo rey don Fernando, etc. El estilo de Herrera. Con razón se le considera jefe de la escuela sevillana, pues en él, más que ningún otro, se encuentran los caracteres de color, musicalidad y expresión deslumbrante y culta, muy andaluces. Su meta es la creación de una lengua poética distinta de la vulgar. Para eso Herrera pule y trabaja incansablemente su caudal poético. Lo enriquece con el empleo de procedimientos cultos, latinismos, metáforas, enriquecidas, hipérbaton, y busca efectos coloristas y musicales hasta entonces desconocidos. La abundancia y cuidada elección de epítetos, la estudiada combinación del acento y del sonido onomatopéyico dan a sus versos fuerza descriptiva y sonoridad incomparable. Herrera intensifica así maneras y gustos poéticos que se advierten ya en Juan de Mena y que en Góngora reciben consagración definitiva. Los más grandes ingenios posteriores a las letras dedicaron encendidos elogios a la poesía herrerista. Para Menéndez Pelayo esto no conoce otra superior, sino es la de Fray Luis de León. Baltasar del Alcázar. Aunque nacido en Sevilla y contemporáneo de Herrera, Baltasar del Alcázar 1530-1606 no presenta en su poesía los caracteres distintivos de la escuela sevillana, pero sí sobresale por la gracia andaluza y por las tendencias satíricas. Es muy celebrada su cena jocosa, en redondilla. Asimismo son ingeniosos algunos de sus epigramas derivados de Marcial.
La épica culta en el siglo XVI. El Renacimiento produjo en España una multitud de poemas épicos a imitación de la tradición clásica en este género, Homero, Virgilio y Lucano, o de las renacentistas italianas Ariosto y Tasso. La temática es variadísima y de ordinario se une en el mismo poema lo real y lo fantástico. Las estrofas empleadas con preferencia es la octava real. Citaremos los ejemplos más notables, haciendo notar que España, realizadora de tanta y tan gloriosas hazañas en el siglo de oro, no halló ningún poeta que supiera componer la epopeya que estuviese a la altura de tan colosales empresas y pudiera así legarla a la posteridad. Primero, épica histórica. Narran los gloriosos hechos de armas de los españoles y ensalzan los heroicos personajes que crearon y engrandecieron nuestro imperio. Así Carlos V es exaltado en el poema Carlos Famoso, de Luis Zapata, 1595, y Don Juan de Austria es cantado por Juan Rufo, 1620, en La Austriada. La epopeya de América, y más en concreto la guerra y conquista de Chile, fue poetizada en La Araucada, obra del madrileño Don Alonso de Ercilla, 1533-1594, soldado y poeta, que personalmente asistió a muchas de las batallas y episodios que narra. El relato se divide en tres partes. La primera, vivida por el autor, es la más interesante y perfecta. El poema enaltece notablemente el valor de los indómitos habitantes de Chile, Valle del Arauco, en defensa de su país, hasta tal punto que el verdadero protagonista es el pueblo araucano. Ercilla sobresale por la descripción animada del paisaje y combates, y por los vigorosos retratos de personajes, entre lo que destaca la del jefe indio Caupolicán. Aunque la araucana no es obra perfecta, su belleza innegable le otorga el primer puesto entre los poemas épicos castellanos. Segundo, épica religiosa. La Contrarreforma impulsa también la literatura religiosa en forma de poema sacro. Puede citarse entre ellos El Monserrate, de Cristóbal de Virués, 1610, sobre la leyenda del ermitaño Juan Garín y la fundación del monasterio de Montserrat. De hecho, se trata de exaltar frente al luteranismo el valor expiatorio del arrepentimiento. Tercero, épica novelesca. A imitación de Ariosto y de nuestros libros de caballería, escribió Luis Barahonda de Soto, 1595, el poema Las lágrimas de Angélica, relato de los amores de Angélica y Medoro, con bellas y coloridas descripciones. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo.